Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Federico Nielsen. Soy profesor adjunto de Derecho Administrativo en la cátedra del doctor Julio Pablo Comadira. Y el propósito que tenemos para ver en la clase de hoy es la unidad 14 del programa, en la cual están incluidos los temas vinculados al poder de policía y fomento. Si bien es una enunciación un poco simple, vamos a ver que en esta bolilla en particular la precisión terminológica cobra real importancia y a su vez vamos a encontrar que incluye una serie de cuestiones que vamos a ir desmembrando. Para ir organizando la clase me pareció oportuno hacer el seguimiento a través de una presentación que ya la tienen en pantalla, sin perjuicio de que, bueno, si necesitan o si los distrae, me avisan y la suspendo y seguimos la clase normalmente. Otra cuestión que les quería pedir a lo largo de la clase es que interrumpan todo lo que entiendan necesario, eh, porque creo que es la oportunidad que tenemos para encontrarnos y poder sacarnos dudas o ver alternativas de explicación que después a lo largo del foro o en el foro o en los libros quizás se dificulta un poco más. Por eso me parece que es la oportunidad que tenemos para interactuar directamente. Así que otra vez les digo, no duden en interrumpir y en consultar lo que estimen conveniente. Bueno, y entrando ya al desarrollo de la bolilla, vamos a comenzar, como dice el programa, que se los proyecto. Fíjense la multiplicidad de puntos que tiene esta bolilla. Intentaremos ir en orden sin perjuicio de que en algunos casos, porque hay estrecha vinculación entre un punto y otro, quizás vayamos y volvamos a lo largo del programa, pero intentaremos que esta clase les sirva como apoyo para poder estudiar la bolilla entera. Sobre el estudio, además, lo que voy a hacer es subirles este PowerPoint al material, porque creo que les va a servir por lo menos de guía. No, o sea, no es para estudiar de este documento, pues obviamente cada punto solamente está mencionado y le va a faltar desarrollo doctrinario, por ejemplo, pero sí les puede servir para ver qué temas o qué fallos son importantes, por ejemplo. Dicho esto, empezamos con la primera parte, que se vincula al punto 1, que dice las formas de la actividad administrativa, policía, servicio público y fomento, criterios de diferenciación. Para comenzar con esto, les debo comentar que originalmente la división de la actividad estatal estaba dividida en dos, entre poder de policía y servicio público, de la actividad administrativa. Y es Jordana de Pozas, un autor que en 1949 empezó a incorporar una tercera categoría, que es la de fomento. ¿Cuál era la situación anterior a esta clasificación tripartita? Porque no estaba muy claro la delimitación entre las distintas actividades administrativas. Entonces, básicamente se definía al poder de policía como todo aquel que no era servicio público. Cuestión imprecisa si las hay. Entonces, es a partir de 1949, o sea, hubo otros desarrollos previos a 1949, pero a partir de 1949 es que tenemos esta división tripartita que traté de plasmarles acá en la presentación, donde podemos definir a la actividad de policía, que es aquella dirigida al mantenimiento del orden público y del bienestar mediante la ejecución de restricciones y limitaciones, entre ellas delimitaciones y limitaciones propiamente dichas, a las actividades privadas. La actividad de servicio público, orientada a la satisfacción de una necesidad por la propia administración o por un particular facultado por la administración, y a la actividad de fomento, destinada a la promoción de actividades privadas que satisfacen necesidades públicas o son de interés general,
sin utilizar medios de policía ni de servicio público. Después vamos a desarrollar cada una de ellas para que quede más claro, pero me parece importante que vayan pensando que cuando hablamos de actividad de policía, tanto de poder de policía como actividad de policía, de lo que estamos hablando es algo que no es ajeno a la vida diaria que nos ocupa como habitantes del país. Básicamente, fíjense que desde que nacen están sometidos o hay que cumplir con las normas que integran que integran o que se dictan en el marco del poder de policía y la policía. Claro ejemplo, después lo vamos a ver, es la necesidad de que a alguien que nace se lo anote en un registro es una clara manifestación de la policía administrativa y del poder de policía, es decir, el poder de policía es la norma que obliga a que los nacimientos deban ser inscritos. Después vamos a ver bien qué técnica implica esto y por qué les digo policía y poder de policía en forma separada, porque les vuelvo a decir, es muy importante la distinción entre estos dos conceptos. Es tan importante esta distinción que implican actividades materiales totalmente distintas y además por ello es que está incluido como punto especial del programa separados concepto de policía y de poder de policía. A su vez se exige que se desarrolle un poco la crítica a estos conceptos y su análisis. Si quieren vamos a definir las dos categorías y después las ampliamos. Actividad de policía. Piensen claramente la distinción entre actividad de policía y poder de policía, pues son cosas distintas, les vuelvo a repetir. Una implica actividad legislativa, el poder de policía, y otra es función administrativa o actividad administrativa. Ahora los vamos a desarrollar con amplitud. Actividad de policía. ¿Qué es la actividad de policía? La ejecución por parte de la administración de las restricciones y limitaciones a los derechos de los particulares establecidas por el Estado en ejercicio del poder de policía. Cuando se complementan los pormenores y detalles de la ley y cuando se aplican al caso concreto las restricciones y limitaciones, se trata de actividad administrativa de policía. Ejecución de leyes formales que limitan derechos de los particulares. Esto es actividad de policía. Vamos a definir ahora qué es poder de policía, que es una cuestión totalmente distinta que tiene íntima relación, porque poder de policía es la actividad de restricción y limitación de los derechos por razones de interés común y que le rigen los principios de legalidad y reserva legal establecidos en la Constitución. ¿Por qué les digo que son cuestiones íntimamente vinculadas, pero totalmente distintas? Poder de policía implica una actividad, como les dije, legislativa. Y que sea una actividad legislativa en sentido formal y material. Vamos a ver, esto cambió un poquito con la Constitución del 94, ahora lo vamos a desarrollar. Pero que el poder de policía implica una actividad legislativa, esto lo tienen que tener muy claro. Y que la actividad de policía, porque una cosa es poder de policía, otra es policía. Poder de policía legislativo, actividad de policía es básicamente la ejecución por parte de la administración de las restricciones y limitaciones fijadas en la norma, es decir, en ejercicio del poder de policía. ¿Por qué es importante esta cuestión? Fíjense que poder de policía implica restricción o limitación de derechos. Eso es el poder de policía, es cuando una norma nos establece ciertos, como dice ahí en la presentación, una restricción, una limitación a los derechos. Esto, ¿de dónde surge? ¿De dónde lo podemos extraer? Bueno, esto está contemplado en la propia Constitución Nacional. Fíjense que en el artículo 14, si quieren lo vamos a ver, después está en la presentación el artículo 14, dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar, de ejercer toda industria lícita,
etcétera. Fíjense, a mí lo que me importa de este artículo, que es lo que da carta constitucional al poder de policía, es que todos los habitantes de la nación gozan de los derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Básicamente lo que este artículo 14 de la Constitución está estableciendo es que los derechos en nuestro país no son absolutos, es decir, que pueden ser relativizados, entre comillas, mediante una norma que la propia Constitución exige que sea una ley. ¿Por qué les dije que es importante que que la ley sea la que restrinja los derechos? Porque precisamente si hay una norma que no tenga rango de ley, esto hasta el año 94, que exige, que restringe el derecho, sería inconstitucional por no cumplir precisamente el artículo 14. A su vez, este principio se ve reforzado en el artículo 19 de la Constitución, que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a la moral, al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Y la segunda oración de este artículo, que es muy importante, dice que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Fíjense que otra vez tenemos una norma constitucional que dice que exige una ley para que un particular se vea restringido en su actuación. Es decir, dice, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley. No habla ni de reglamento, ni de decreto, habla de la ley. Y dice, ni privado de lo que ella no prohíbe. Esta cuestión, esto también implica la vinculación negativa que existe entre el particular y la norma, es decir, que para los particulares está todo lo que no está prohibido, está permitido, a diferencia de lo que deben haber estudiado en otra bolilla, en hablar de la sujeción de la administración, del principio de legalidad y de la sujeción de la administración a la ley, que es al revés, que es la vinculación positiva, es decir, para la administración solamente puede hacer aquello que la norma lo habilita. En este caso es al revés, fíjense que dice que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ya no prohíbe, es decir, por eso hablamos de una vinculación negativa. Bueno, volviendo al punto anterior que les mencionaba, entonces el poder de policía exige que la restricción o la limitación del derecho sea a través de una ley. Cuando se dicta una norma restringiendo derechos, lo que se está haciendo básicamente el Estado digo, en este caso el Poder Legislativo, es ejerciendo el poder de policía. ¿Por qué les digo que esto fue relativizado un poco en el año 94? Porque en la Constitución histórica esto era totalmente así, es decir, no había posibilidad, por lo menos constitucionalmente contemplada, de que otro órgano estatal que no sea el Congreso, estoy hablando del orden nacional, ejerza el poder de policía. Y les digo que fue relativizado en el año 94 con la reforma constitucional, ya que se incorporaron dos artículos dentro de la parte orgánica de la Constitución que le permiten al Poder Ejecutivo dictar normas con rango de ley. En consecuencia, si el Poder Ejecutivo hace uso de esa facultad, de esa potestad, también estaríamos frente a una posibilidad de que el Poder Ejecutivo, por excepción, y en el marco de estos dos instrumentos que estamos hablando, que ahora se los voy a mencionar, pueda el Poder Ejecutivo excepcionalmente ejercer el poder de policía, es decir, dictar la norma que restringe los derechos. Estos dos artículos son el artículo 76 de la Constitución, que prevé los reglamentos delegados, y el 99, inciso 3, que prevé los reglamentos de necesidad y urgencia. Esto lo deben haber visto cuando ven potestad reglamentaria y también, si no, cuando ven fuentes del derecho administrativo. No obstante, vamos a hacer un breve repaso solamente para mencionárselo. Recuerden que el artículo 76 está inserto en el capítulo vinculado, en la parte vinculada al Congreso de la Nación, al Poder Legislativo, pero incluso en ese marco al que está habilitando el artículo 76 a dictar una
norma específica es al Poder Ejecutivo, porque lo que se está previendo, si bien es una facultad del Congreso delegar en el Poder Ejecutivo, le está previendo la posibilidad de que precisamente el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo, bajo determinadas condiciones, el dictado de una norma que en los casos ordinarios le corresponde al propio Congreso, porque obviamente nadie puede delegar lo que no tiene. Recordemos que el artículo 76 de la Constitución dice que empieza con una cláusula prohibitiva, que nos va a dar una pauta de interpretación restrictiva claramente, y dice que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Después tiene un segundo párrafo que ahora no nos interesa, pero en lo que sí nos importa es que sobre esta base, si bien se prohíbe la delegación en el Poder Ejecutivo, fíjense que hay un presupuesto habilitante en materias determinadas de administración o de emergencia pública y le establece a su vez un requisito de un plazo y que el Congreso le fije ciertas bases. Pero entonces el Poder Ejecutivo podría, en caso de que el Congreso se lo delegue, hacer ejercicio de este poder de policía. Y fíjense que hay una serie de materias determinadas de administración que podrían ser sujeto de poder de restricción o de limitación, y sobre todo la parte vinculada a los casos de emergencia pública, que podrá dar lugar al ejercicio del poder de policía de emergencia, que es otro punto del programa que veremos más adelante, pero que ha estado con mucho desarrollo en los últimos años, desde el origen casi de la nación argentina, pero con mucho más énfasis en los últimos años. Entonces, este es uno de los supuestos en los cuales, excepcionales, en los cuales el poder de policía puede ser ejercido por el Poder Ejecutivo. La otra excepción, la otra herramienta, es el decreto de necesidad de urgencia, previsto ahora sí dentro de las facultades del Poder Ejecutivo en el artículo 99, inciso tercero. Recuerden que el 99, inciso tercero, que regula la participación del Poder Ejecutivo en el proceso de formación y sanción de las leyes, señala que, otra vez con un principio prohibitivo, es decir, que nos da otra vez pauta de interpretación restrictiva, que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad de urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Después el párrafo siguiente no nos interesa, pero fíjense que este artículo lo que está habilitando al Poder Ejecutivo otra vez es a dictar normas vinculadas o normas que en los casos regulares corresponden al Congreso, es decir, que está dictando normas con rango legal. Por eso decimos que, excepcionalmente, autorizado por los artículos 76 y 91, inciso 3, el Poder Ejecutivo en esos casos podrá ejercer el poder de policía. Ahora, la Constitución le fija otro límite en caso que el Poder Ejecutivo quiera hacer uso del poder de policía por sí, es decir, a través de un decreto. Sí. En los dos casos le fija límites. En el primero de los casos, en el artículo 76, acuérdense que el Congreso le tiene que haber fijado un plazo, le tiene que haber dictado las bases sobre las cuales le quiere hacer la delegación, y además le establece un límite material, que es sobre qué puede versar ese decreto, ese reglamento delegado, es decir, materias determinadas de administración o de emergencia pública. Y respecto de los decretos de necesidad de urgencia, claramente le va a estar vedado al Poder Ejecutivo dictar o ejercer el poder de policía a través del DNU en materias penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, pues sobre esas materias el Poder Ejecutivo no puede dictar decretos de necesidad de urgencia y, en consecuencia, no podría dictar tampoco un decreto de necesidad de urgencia en ejercicio del poder de policía vinculado a esas materias. Dicho esto, entonces, volviendo, para que quede bien claro, porque es sustancial esta diferencia, recuerden,
poder de policía es actividad legislativa. Esto se los repito y se los vuelvo a decir porque van a escuchar, sobre todo últimamente, con muy poca precisión en los distintos opiniones que se dan en por distintos medios, que cuando hablan de poder de policía están hablando de actividad de policía o viceversa. Entonces, volviendo a lo conceptual, poder de policía entonces es actividad legislativa. Actividad de policía es función administrativa que hace aplicación de las leyes, digo leyes porque lo que hace es aplicar las leyes dictadas en ejercicio del poder de policía. Es decir, necesito primero al poder de policía para que después pueda existir actividad de policía. Si no tengo una ley que haya ejercido el poder de policía, mal puedo ejecutar una actividad de policía sobre algo que no existe. Entonces, el presupuesto para la actividad de policía es precisamente que haya ejercido el poder legislativo, el poder de policía. Veamos ahora qué alcance tiene esta facultad de restricción y limitación que se postula para que el Estado, en este caso el Poder Legislativo, ejerza el poder de policía. Y les digo cuál es el alcance porque existen dos criterios, en realidad que es básicamente una evolución histórica, porque cómo nace el poder de policía moderno, si se quiere, era que el Estado iba a estar habilitado a limitar derechos o a restringir derechos, pero solamente limitado o sea, la limitación debería basarse solamente en cuestiones de moralidad, salubridad o seguridad. Fíjense que estas tres materias es el criterio como se lo conoció como restringido, porque no habilitaba, por ejemplo, al poder legislativo para que limite derechos en razón del bienestar general. Y recuerden la definición que dimos de poder de policía, que la restricción y limitación tiene que ser en beneficio del interés público o del bien común. Porque no se olviden que lo que se está haciendo con el poder de policía es limitar un derecho, pero para asegurar otro, no limitar un derecho sin ningún sentido. Esto lo vamos a ver más adelante, pero o sea, el poder de policía está visto, analizado desde el ámbito de la administración, lo que hace es limitar un derecho. Pero desde el punto de vista del administrado, si bien hay algún administrado que tiene una limitación de su derecho, precisamente debería estar fundado en que otros administrados tienen una ampliación o una protección de otro derecho que está en colisión con el del derecho limitado. Lo vamos a ver más adelante, pero es bueno que sepan que en su nacimiento, en la concepción moderna, este concepto era restringido y luego en nuestro país, a partir, después lo van a ver, como verán en la evolución jurisprudencial, el concepto amplio fue receptado en el fallo Ercolano contra Lanteri en el año 1922 en nuestro país, que no fue otra cosa que adoptar en Argentina el criterio de la Corte de Estados Unidos fallado en el caso Brown contra Maryland en 1827. En este caso se abandonó el criterio restringido y se habilitó la restricción y limitación de derechos por razones de bien común, fundado no solamente en cuestiones de moralidad, salubridad y seguridad pública, sino que podría ser en cuestiones de emergencia o por cuestiones distintas que estas tres categorías que se exigían antes. Entonces, en base a lo que les vengo diciendo, se pueden trazar 4 etapas vinculadas a la evolución jurisprudencial del concepto de poder de policía. La primera etapa, desde 1860 a 1922,
estamos en presencia del concepto restringido que les mencionaba recién, y además la Corte de la Nación consideró que el poder de policía era una competencia eminentemente local, es decir, que tenían preponderancia la facultad, o era una facultad que las provincias se habían reservado y que la Nación tenía poco que hacer en esta materia. Los fallos que podemos mencionar de ese entonces son Plaza de Toros y Laret, donde expresamente en Hilaret la Corte dice que no se incluye el bienestar general como causal para poder limitar derechos o delimitar derechos de los particulares. Es decir, no se puede invocar el bienestar general para delimitar o restringir derechos de los particulares. La segunda etapa, que es cuando la Corte adopta y admite el concepto amplio, la tenemos a partir de 1922 hasta 1957, inaugurada por el caso Ercolano que les mencioné recién, donde se empieza a invocar el bienestar general, o sea, la Corte admite que por razones del bienestar general o convalida restricciones y limitaciones a los derechos por razones de bienestar general. Y después fue repetido en una serie de fallos con Abico contra De la Pesa, Inchaupe contra Junta Nacional de Gran. En todos esos casos, fundado en el bienestar general, el Estado, a través de una norma, de una ley, lo que hacía era establecer ciertas delimitaciones a los derechos de los particulares por distintas razones coyunturales de ese momento. Ercolano era ante una crisis de la vivienda, lo que hizo fue restringir el derecho de los dueños de los inmuebles para beneficiar a los inquilinos. En Abico contra De la Pesa y en Inchaupe, en otras materias, en Inchaupe, por ejemplo, se obligaba a hacer una contribución y a estar inscrito en una norma, en un registro. Otra vez, se empezaron a limitar los derechos de los particulares por razón del bienestar general y ya no se invocaba, como antes, la moralidad, salubridad y seguridad pública, porque en estos casos no estaban presentes. La tercera etapa es a partir de 1957 hasta 1983, donde la Corte es una diferencia de matiz con lo que ocurría entre 1922 y 1957, pero no es menor la diferencia, ya que para la Corte ya no hace falta que haya hechos extraordinarios que justifiquen limitar derechos por bienestar general, porque lo que se había hecho antes, en la etapa anterior, era convalidar la restricción o la limitación porque se daban circunstancias extraordinarias. Bueno, ahora la Corte lo que hace es reconocer el poder de policía por bienestar general, pero sin que sea necesaria la existencia de un hecho extraordinario. Y luego, a partir de 1983, lo que ocurre es a este concepto amplio del poder de policía, es decir, que no se limita a las razones de moralidad, salubridad y seguridad públicas, que a su vez no exige que haya un evento extraordinario para limitar derechos, la Corte va tendiendo a darle más preeminencia a la actividad o a la actividad de poder de policía nacional frente al provincial, frente a la concurrencia de interés. Es decir, si tanto la nación y las provincias tenían una concurrencia en el interés por limitar o restringir algún derecho, la Corte empezó a reconocer preeminencia al orden nacional. Y a su vez se da otra particularidad, que las transferencias económicas como consecuencia del poder de policía ya no son solo entre particulares, como les comenté en el caso de las locaciones, era entre los locadores y los locatarios, dos partes privadas. Bueno, ya se empieza a ver al Estado como beneficiario. El caso típico que pueden ver es el caso Peralta, que después lo vamos a desmembrar, o si quieren lo hacemos ahora, porque es muy interesante y es muy pedagógico este caso. El caso Peralta
del año 91, si mal no recuerdo, era el caso donde se estaba jugando el plan Bonex, es decir, el que convirtió a los depósitos de plazo fijo de los particulares en bonos de la deuda pública. Es decir, acá es una cuestión de poder de policía de emergencia, que como yo les adelantaba es un punto especial del programa, pero lo podemos ver ahora, donde el poder de policía de emergencia es ejercido y lo que se puede ver en este fallo es una desagregación de distintos conceptos y porque es tan pedagógico que me parece que es bueno analizarlo. En el fallo Peralta, la Corte lo podemos dividir en tres. Una parte que no nos interesa en esta materia, que es un tema de control de constitucionalidad, pero vale la pena mencionarlo. Fíjense que la Corte, en los considerandos 1 a 15, lo que hace es justificar por qué va a entrar en el control de constitucionalidad de una norma, en el marco de un amparo. Lo segundo que hace, que esto sí nos interesa a nosotros, del considerando 16 al 31, es decir, le dedica 15 considerandos a justificar cuando existe necesidad y urgencia que habilitan al Poder Ejecutivo a dictar un decreto de necesidad y urgencia. Y después del considerando 32 hasta el final, explica las razones por las cuales se daba la emergencia que justificaba el ejercicio de un poder de policía de emergencia, que no es otra cosa que la restricción de derechos en mayor medida que en épocas de normalidad. Fíjense que restricción de derechos es que uno que tiene un depósito a plazo fijo le conviertan su dinero, su depósito, en bonos de la deuda pública. Si hay, como se ve en este ejemplo, es una restricción muy fuerte del derecho de propiedad. Bueno, la Corte lo convalidó. Y este fallo nos sirve para distinguir, es fundamental esta distinción entre poder de policía de emergencia y necesidad y urgencia. Son dos cosas totalmente distintas, aunque puedan confluir en una situación como ocurrió en Peralta. ¿Por qué le digo que son cosas diametralmente distintas? Porque de necesidad y urgencia no es otra cosa que el presupuesto que debe darse para que el Poder Ejecutivo pueda dictar un decreto de necesidad y urgencia. Es decir, no tiene nada que ver con su contenido, sino que tiene que ver con la situación de hecho, situación fáctica, que justifica que el Poder Ejecutivo pueda dictar un DNU, un decreto de necesidad y urgencia. Y emergencia es algo que tiene que ver con el contenido de la norma, independientemente de que sea el Poder Ejecutivo el que la dicte o el Congreso, porque, por ejemplo, pueden haber leyes de emergencia o decretos de necesidad y urgencia con contenido de emergencia. Es decir, la emergencia lo que hace es al contenido, y a lo que se refiere es a la posibilidad de poder restringir derechos en mayor medida que en épocas de normalidad. Es decir, otra vez, a lo que se refiere la necesidad de urgencia, la emergencia, es decir, es al contenido de la norma. Y en el contenido de emergencia lo que hace es precisamente restringir derechos en mayor medida que en épocas de normalidad. Es decir, en épocas de normalidad serían limitaciones ilegítimas, pero como están en el marco del poder de policía de emergencia, la Corte se considera que el poder que dicta, el que está en ejercicio del poder de policía, lo puede hacer. ¿Qué nos importa de este fallo? Hay un considerando en él, les recomiendo su lectura, que es el considerando 40, si mal no recuerdo, que limita, que remite al dictamen del procurador en el fallo Abico contra De la Pesa, que a su vez toma en cuenta lo que dijo un juez de la Corte de Estados Unidos en el caso Home Building contra Blaisdell, que eso es otro tema, y que
que refiere a qué hace falta para que una ley de emergencia esté justificada. Fíjense que habla de ley de emergencia, pero en este caso es un DNU, porque precisamente a lo que se refiere es al contenido que tiene que tener la norma. Y dice que tienen que darse ciertos requisitos. Dice que existe una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad. El segundo requisito es que la ley tenga como finalidad legítima la de proteger los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos, es decir, que tiene que tener un interés general. Que la moratoria, en este caso, sea razonable, acordando un alivio justificado por las circunstancias, y que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria. Es decir, volviendo a la explicación, como se trata de una restricción que tiene mayor fuerza que en épocas de normalidad, precisamente la Corte lo que trata de fijarle son ciertos requisitos para que sea lo menos dañosa posible por un lado y por el menor tiempo posible por otro. Bueno, como verán, el programa también exige que se analice la crítica al concepto de policía y poder de policía, crítica que fue plasmada en nuestro país muy vehementemente por el profesor Gordillo. O sea, si quieren un desarrollo amplio de la crítica al concepto, la pueden ver en el Tratado de Gordillo, que básicamente hace críticas desde dos órdenes. Por un lado, una crítica de orden ideológico y por otro lado, de orden jurídico práctico. Y si quieren ver la defensa que se hace frente a esa crítica, hay un trabajo del doctor Kanda que lo tienen como bibliografía en el programa, publicado en un libro que agrupó las conferencias pronunciadas en unas jornadas de Derecho Administrativo sobre poder de policía, servicio público y fomento, en las cuales este autor refuta las críticas. Básicamente la crítica que hace Gordillo, en pocas palabras, la de orden ideológico, lo que sostiene Gordillo es que el punto de partida del poder de policía, del poder de todo el desarrollo de la teoría del poder de policía, es precisamente el punto de partida, es el poder para limitar derechos. Y para él, el principio que debe regir toda la actuación es más la libertad y no la restricción. ¿Cómo se contesta esta crítica? Lo que se señala es que precisamente porque se trata de derecho administrativo y no constitucional, donde se estudian los derechos, por eso precisamente se habla de la noción de poder de policía como poder de restricción o limitación de derechos. Porque precisamente lo que se está analizando en derecho administrativo es el derecho del poder, y si estamos analizando el derecho del poder, estamos analizando el derecho desde el aspecto, en este caso, desde la administración o desde el Estado, desde el poder estatal. Por eso es que se habla de qué puede hacer el Estado, y es restringir derechos. Pero además, otra refutación en la crítica tiene que ver con que señalar esto como tomar como punto de partida el poder de la limitación es una visión un poco miope, porque precisamente también se podría decir que en realidad el punto de partida es la limitación de un derecho, pero para proteger o ampliar o resguardar otros derechos que tienen mayor incidencia en la consecución del bienestar general o del orden público. Entonces, sí, se limitan derechos, pero se benefician muchos más derechos. Básicamente esa es la refutación a la crítica que formula de orden ideológico. Y después desde el orden jurídico práctico, lo que señala Gordillo es que bajo el ropaje de poder de policía, el Estado muchas veces, bajo este concepto implícito de poder de policía, lo utiliza para limitar derechos sin discriminación, bajo el eufemismo de ejercicio del poder de policía, es decir, como que lo toma como una habilitación genérica para limitar derechos por invocar solamente la noción de poder de policía. ¿Y cómo se refuta esta crítica? Se le dice que primero que no se pueden ver en los fallos de la Corte que el Estado haya hecho uso habitual del vocablo o de la construcción vinculada al poder de policía para usarla
como facultad o poder implícito para restringir derechos, por un lado, ya que además, siguiendo una cuestión de índole jurídico-práctica, la propia Constitución le pone límites al poder administrador, en este caso para limitar derechos, porque exige que haya una norma previa que lo habilite para poder ejercer la policía. Hasta ahora, no sé si tienen claro lo que venimos hablando, si necesitan alguna una aclaración más o necesitan que amplíe alguna cuestión, no tienen más que decírmelo, interrumpan si genera alguna duda, si está confuso también. Estamos acá para precisamente evacuar esta interacción que les decía al principio. También nos viene bien para ver si se entiende lo que estamos explicando o hace falta cambiar alguna forma de explicación o explicarlo de otra manera. Así que otra vez les señalo, interrumpan todo lo que crean necesario. Bueno, vamos a ver qué elementos tiene, porque así lo exige el programa, el poder de policía. Y básicamente se los enumera el propio programa. Dice que los elementos son tres: el elemento subjetivo, y a lo largo de la explicación que les vine haciendo acerca de el poder van a poder ver que ya lo fuimos mencionando, aunque no identificados como elementos subjetivo, teleológico y objetivo. ¿Por qué les digo esto? Si yo les digo el elemento subjetivo, es decir, quién puede, de dónde tiene que emanar el ejercicio del poder de policía. Recuerden que lo repetí 1000 veces, poder de policía tiene que ver con una facultad legislativa. ¿Quién es el que tiene en nuestro derecho y en un Estado de Derecho la facultad para dictar normas de carácter legislativo, sentido formal y material? Y no podemos, en realidad podemos concluir sin duda que quien debe dictar la norma, como bien señala su compañero en el chat, es el poder legislativo. Y excepcionalmente, como les mencionaba, para casos muy específicos donde puedan existir las condiciones que exige la Constitución en el artículo 76, 99 y 103, será el Poder Ejecutivo. Pero el elemento subjetivo, si tenemos que mencionar una regla, tiene que ser el Poder Legislativo. Esto que no se los dije antes, pero viene más adelante el programa, también se puede hacer un paralelismo con lo que ocurre en las provincias. En las provincias también, al ser una facultad que las provincias no delegaron y se reservaron en la Constitución para sí mismas, en el ámbito provincial será la legislatura de la provincia la que pueda dictar las normas vinculadas al ejercicio del poder de policía. Después será el Poder Ejecutivo Provincial, a través o después veremos quién, el que tenga que aplicarlas y ejercer la policía, pero no el poder de policía. Otra vez, volvemos a los elementos del poder de policía. El elemento subjetivo es el poder legislativo. Pasemos al elemento teleológico. Básicamente el elemento teleológico tiene que ver con el fin, por eso se llama teleológico. ¿Y cuál es el fin que tienen las normas mediante el cual se ejerce el poder de policía? La coordinación de derechos de los particulares entre sí y con el interés público. Ese es el fin que deben tener las normas las normas que ejercen el poder de policía. Y finalmente el elemento objetivo es a través de qué instrumento se expide el elemento subjetivo, es decir, a través de qué elemento se puede manifestar o se puede volcar este tipo de ejercicio de poder de policía, a través de leyes y excepcionalmente, como les mencioné, decretos de necesidad y urgencia y reglamentos delegados. Hasta acá vamos con poder de policía, y esto espero que haya quedado claro que es actividad legislativa. Pasamos ahora a policía. Fíjense que el programa les exige que nos detengamos en la definición y el régimen jurídico de la policía.
Policía, básicamente, es la función administrativa que ejecuta las leyes dictadas en ejercicio del poder de policía, desarrollándose a la luz de determinados principios generales y utilizando ciertos remedios o técnicas específicas que constituyen su régimen jurídico. Vamos a desagregar un poquito esta definición para dar algunas pautas generales, más allá que después nos meteremos en lo que sigue exigiendo el programa. Cuando decimos que es la función administrativa que ejecuta las leyes dictadas en ejercicio del poder de policía, estamos hablando que si es función administrativa, esto también los voy a remitir a otras bolillas del programa, función administrativa, recuerden que se da en todos los poderes del Estado, es decir, ¿quién puede ejercer la policía? A diferencia del poder de policía que tiene un órgano claro, y es el Congreso o la legislatura local la que debe ejercer el poder de policía, la función de policía, no poder de policía, de policía, al ser función administrativa, la puede ejercer en todos aquellos órganos que ejerzan la función administrativa. Y como ustedes ya saben, función administrativa hay tanto en el Poder Ejecutivo, que es la función primordial, pero también existe función administrativa en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. Cuando el Poder Legislativo o el Poder Judicial apliquen, ejecuten normas dictadas en ejercicio del poder de policía, lo que están haciendo es ejerciendo la facultad o el poder, ejerciendo la policía. Generalmente en esos ámbitos lo harán, en el caso del poder judicial, lo harán a través de resoluciones o acordadas, y respecto del poder legislativo lo hará a través de también resoluciones, pero no leyes, que es por el medio por el cual se ejerció el poder de policía. Un ejemplo de esto puede ser que puede darse en el caso de, supongamos, que se exija la presentación a los funcionarios de los tres poderes de una declaración jurada de ética pública. Luego, en cada ámbito, en cada poder del Estado, será a través de una acordada, por ejemplo, la Corte podrá ir regulando la forma en cual se debe, cómo debe presentarse, etcétera. Pero lo que está haciendo a través de esa acordada, diciendo, bueno, estamos aplicando una norma del Congreso que dice que hay que presentar determinada información. Lo que hace la Corte a través de la acordada es decir ante quién se presenta, dónde se presenta, en qué oportunidad. Lo que hace es regular los pormenores y detalles, integrar la norma limitativa o restrictiva del derecho que se dictó como norma general. Bueno, entonces, que sea función administrativa implica que la policía se puede ejercer en cualquiera de los tres poderes. Los principios generales que tiene la policía son muy importantes porque les van a establecer límites. Los tres principios que los fuimos mencionando son reserva de ley, especificación y razonabilidad. Reserva de ley, ya se los mencionaba antes, recuerden de dónde surge. Surge de la propia Constitución. Hay dos artículos que se refieren a él, que son el 14 y el 19. Fíjense la entidad que tiene esta cuestión, que la propia Constitución le dedica dos artículos a la cuestión. Recuerden, el artículo 14 dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Por ende, tiene que ser dictado por una ley en sentido formal. A su vez, el artículo 19 dice que las acciones privadas de los hombres que en ningún modo ofenden a la orden o a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Entonces, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que nos manda la ley ni privado de lo que ella nos prohibió. Y otra vez acá tenemos referencia a que es la ley la que tiene que hacer una restricción, una limitación del derecho. El siguiente principio, es decir, podría en este caso, supongamos el Poder Ejecutivo dictar
una norma que no esté, sí, una norma restrictiva de derechos que no esté justificada en los artículos 76 y 91.3, no. Especificación. La especificación lo que exige es que la ley de policía, otra vez hablamos, recuerden, ley de policía, es decir, la norma que restringe el derecho, deba indicar con cierta precisión los supuestos de hecho ante los cuales la administración podrá ejercer esa actividad de policía y que permitan inferir con mayor claridad posible cuál es el concreto bien jurídico a proteger para que no caer en el eufemismo de decir que se dictan para proteger el interés público o el orden público o el interés general de la sociedad, porque decir eso y no decir nada es más o menos lo mismo. Entonces, el principio de especificación lo que exige es que la ley, como dice en aplicación del principio de reserva de ley, la ley sea la que diga que con la mayor precisión posible cuál es el concreto bien jurídico que quiere protegerse con la limitación o la delimitación del derecho. Y el tercer principio que rige la actividad de policía es el de razonabilidad, que también su fuente la podemos encontrar en la Constitución Nacional en el artículo 28, que señala que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos de la propia Constitución no serán alteradas, dice, por las leyes que reglamenten su ejercicio. Y en este caso, lo que se incluye en la razonabilidad es la proporcionalidad, que es la adecuación cuantitativa entre la finalidad perseguida con la limitación y las facultades que se le confieren a la administración, y el favor libertatis, que es en principio que lo que trata de postular en pocas palabras es el mínimo sacrificio al máximo y el máximo resultado. Es decir, por razonabilidad lo que se está queriendo significar es que haya proporcional entre el medio elegido, es decir, entre la restricción que se optó por establecer y el fin que se intenta perseguir con esa limitación. Dicho de otra manera, no sería válida una ley de policía que otorgue facultades limitativas de derechos que poco se relacionen con el fin que se intenta proteger. Seguimos y tenemos las técnicas o medios de policía. ¿Cómo se hace para que este poder de policía tenga ejercicio? ¿O cuáles son las técnicas que se usan para ejercer esta policía? Y las técnicas pueden distinguirse en técnicas de información, técnicas de condicionamiento y técnicas de limitación. Técnicas de información, a su vez, se incluyen en técnicas de información aquellos deberes que se imponen de identificación, ya sea formales y de comunicación. No es otra cosa que el Estado captando datos para distintas razones. Puede ser captación de datos para para formar determinada base de datos, o puede ser captación de datos para poder después cumplir con una persecución del bienestar general. Claro ejemplo de este tipo de cuestiones de técnicas de información es cuando, por ejemplo, se lo mencionaba al principio, se exige que se registren los nacimientos, es una técnica de información. Cuando se exige que determinadas empresas comuniquen ante la autoridad competente sus balances, son todos deberes o de identificación o de comunicación que lo que hacen es otorgar a la autoridad datos para que pueda con ellos adoptar decisiones. Otra técnica es la técnica de condicionamiento, que a su vez, y dentro de las técnicas de condicionamiento está la técnica por antonomasia, que es la autorización,
Y dentro de ahora vamos a ver de qué se trata, pero entre las técnicas de condicionamiento existen la comprobación y la autorización. Básicamente lo que hacen en las técnicas de condicionamiento es condicionar el ejercicio lícito de una actividad a un examen previo efectuado por la administración. Se llaman técnicas autorizatorias, pero se distinguen entre ellas porque en la comprobación la administración se limita a verificar ciertos requisitos de aptitud o idoneidad. En cambio, con la autorización es el acto administrativo emitido a petición de un particular por el que se habilita el ejercicio de un derecho preexistente a realizar una actividad genéricamente permitida, pues pueden ser y pueden ser regladas o discrecionales. Vamos a desagregarlos a los dos un poco más concretos. Requisitos de comprobación puede ser, por ejemplo, cuando se exigen determinadas datos para poder acceder a determinado beneficio, o cuando se exige determinada habilidad para que el Estado pueda remover el obstáculo. Por ejemplo, cuando uno quiere obtener la licencia para conducir, lo que hace el Estado es tener en cuenta ciertos requisitos, como tener la edad correspondiente y haber aprobado determinados cuestión de aptitud, en este caso el examen, para poder otorgar ese beneficio. Perdón, no vi la mano levantada. Sí, está. Adelante con la pregunta que tengan, intervengan cuando quieran. Gracias, doctor. Una consulta, doctor. Recién acabo de escucharlo usted. Con respecto a los trámites para sacar determinado CLU, que es la constancia del libre usuario, ¿es así? Perdón, no escuché. ¿La constancia de? Constancia del libre usuario. Sí. ¿El del CLU lo conoce? No, constancia, se me pierde el sonido. ¿Constancia de? Constancia del libre usuario. De De tenedor, libre usuario. sí, tenedor Sí. o portación de arma, ¿me entiende? Ajá. Sí, ahí sí. Sí. Perfecto. El organismo es la ANMAC, que es la nueva Agencia de Materiales Controlables, que depende, Sí. creo que del Ministerio de Justicia o del Secretaría de Derechos Humanos. Cuando algún interesado en adquirir un arma para su portación, perdón, para su tenencia, tiene que pasar por ciertos requisitos. Y el que no pasa esos requisitos no tiene el CLU. Y desde el punto administrativo, cuando uno hace una queja, esto después fue por un caso externo, cuando hay una queja para ser determinado, no permite ir más allá, porque directamente es como que rebota, digamos, por decirlo así en términos vulgares, el reclamo administrativo y queda ahí. Es decir, judicialmente casi no se puede ir. En realidad. No, casi no se puede porque no es tenido en cuenta. Claro. Conozco casos que personas que han reclamado judicialmente y queda archivada el expediente o la acción. Entendemos, bueno, por supuesto que un arma es, por supuesto, de alto conocimiento, idoneidad y todo lo demás. Sí. Pero hay otras también cosas que también son peligrosas y están cotidianamente en la vía pública, en la calle, al alcance de las personas, digamos, ¿no? Sí, una moto y un auto matan más gente que un arma, pero no, volviendo a la consulta concreta de el caso que mencionabas es un claro ejemplo de la técnica de comprobación, pero yendo a lo más particular o a la cuestión de hasta dónde puede llegar la administración, yo te cuento cómo debería ser la situación que estás manifestando. La administración, frente a un pedido para tener este certificado, lo que tiene que hacer es comprobar los requisitos que como decía antes, la ley de policía es una ley la que debe establecer qué requisitos deben tenerse para poder tener un arma. Es decir,
¿qué requisitos tiene que cumplir el que quiera tener la tenencia del arma? La administración lo que tiene que hacer en ese caso es comprobar que esos requisitos se cumplan. Supongo, la verdad que no conozco cuáles son los requisitos en este caso, vamos a inventar algunos. Que tenga el usuario que tenga cierta edad, que no tenga antecedentes penales, por ejemplo, y que tenga una evaluación psicológica adecuada. Vamos a poner que esa evaluación psicológica se hará o se deberá presentar ante la solicitud. La administración lo que tiene que hacer en ese caso es comprobar que el solicitante tenga la edad, un requisito, lo cumple. Que no tenga antecedentes, lo cumple. Y que tenga una evaluación psicológica adecuada. Si la tiene, yo creo que en ese caso la administración no tendría muchas posibilidades de negar ese certificado. ¿Qué puede pasar? Que la administración lo niegue porque considera que hay uno de los requisitos que no lo cumple. Por ejemplo, que no tenga una evaluación psicológica adecuada de acuerdo a lo que exige la propia administración, que calculo que la evaluación la hará la propia administración. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? La administración va a dictar un acto administrativo, esto lo deben haber visto, ahora vamos a la bolisa de acto, va a dictar un acto administrativo que tendrá que tener los requisitos esenciales de todo acto administrativo, por el cual le va a conceder o denegar la solicitud del certificado. Si se la deniega, el administrado debería poder acudir a sede judicial, porque lo que está haciendo el administrado en este caso es cuestionar la validez de un acto administrativo reglado, porque ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en sede judicial? Supongamos que el requisito que no cumplí y por el cual se lo niegan es la evaluación psicológica. Lo que va a pasar es la impugnación de ese acto, va a decir el impugnante que hay un vicio en la causa, porque los antecedentes de hecho no son verdaderos, es decir, yo soy apto psicológicamente y a mí la administración me está diciendo que no lo soy. Entonces, lo que va a tener que hacer el administrado, una vez agotada la vía administrativa, es ir a la justicia y decirle al juez, mire, señor juez, los requisitos que fija la norma para tener tal certificado son este y este. Yo cumplo este y este. La administración me dice que este no lo cumplo, entonces lo que solicito es que se haga una pericia y que la pericia diga si en realidad soy o no soy apto. Y ahí, obviamente, supongamos que la pericia, el perito médico oficial, en este caso psicológico, dice que es apto. En este caso, al ser una actividad reglada, lo que va a tener que hacer la justicia es ordenar a la administración para que le otorgue el certificado o directamente otorgarlo la propia justicia. Hasta ahí es cómo está estructurado el sistema y así debería funcionar. Porque además, no nos olvidemos lo que dijo la Corte en el caso Cabrera, creo que era el considerando octavo, que señalaba que toda actuación de la administración que afecta derechos de los particulares debe ser controlada o debe poder ser controlada judicialmente. Entonces, no se podría obstruir el acceso a la justicia de un administrado al cual se le deniega en este caso, un certificado para algo para lo cual cumple los requisitos. ¿Me explico? ¿Hasta ahí? Voy a poner otro ejemplo bueno, ahora lo vemos con la autorización, que es más claro. En estos casos, la autorización o en la comprobación, lo que ocurre es que, como dice acá, se los dije antes, lo que hace el acto administrativo de autorización es remover un obstáculo para que el particular pueda ejercer un derecho que ya tenía a realizar la actividad. Vamos a poner un ejemplo que tal vez les queda más claro. Cuando uno compra un terreno, el derecho de propiedad sobre el terreno incluye el derecho a construir en él. Ahora, ¿yo puedo construir directamente o tengo que preguntarle a la autoridad administrativa si puedo hacer una obra en el terreno? Lo que tengo que hacer es obtener
una autorización de la autoridad competente, generalmente va a ser municipal en este caso, que me permita a mí construir la obra que quiero hacer. Ahora, lo que está haciendo esta autorización es remover el obstáculo que la ley de policía me había puesto al ejercicio de un derecho. Pero yo el derecho sobre el derecho de propiedad, lo que me da el derecho a usar y disponer de una cosa que es mía, yo el derecho lo tenía de antes, desde que soy dueño. Lo que pasa es que lo que hace la autorización es remover un obstáculo que me pusieron para que yo pueda ejercer ese derecho. ¿Se entiende? Por eso es que lo importante, ¿por qué se lo explico así? Porque lo importante es para distinguir esto, por ejemplo, del permiso. En el permiso es al revés. Yo no tengo un derecho a eso y lo que le estoy pidiendo a la administración cuando le pido un permiso es a que me habilite a usar algo que yo no tenía derecho. Por ejemplo, si un club quiere usar un bien del dominio público para hacer su actividad deportiva, o para construir algo o para lo que sea, la verdad que el club no tenía el derecho preexistente para poder, entre comillas, usar en exclusividad una parte de un bien del Estado. Lo que hace es pedirle un permiso. Y tanta es la diferencia que en el permiso, por eso es que el permiso es precario, es decir, la administración se lo puede revocar en cualquier momento, incluso por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. En cambio, en los casos de autorización no son a título precario, sino que si la administración decide dejar sin efecto una autorización, lo que me va a afectar es mi derecho de propiedad y eventualmente lo que tendré derecho yo es a que me indemnice. En cambio, con el permiso no tengo derecho a ninguna indemnización porque ya fue otorgado sobre algo que yo no tenía derecho antes y a su vez habitualmente el permiso se otorga a título precario, es decir, que puede ser revocado en cualquier momento y eso yo ya lo sé desde el momento en que me lo otorgaron. Es decir, yo no puedo invocar que no sabía que me lo iban a revocar porque cuando me lo concedí, cuando me dieron el permiso, ya es otra intrínseco que me lo pueden revocar por oportunidad y conveniencia en cualquier momento. Y la diferencia con la concesión, entre la autorización y la concesión estamos ya en un ámbito contractual, es decir, que se da, es cuando la administración, por ejemplo, ustedes van a ver en contratos administrativos que existen sobre todo en el marco de dos contratos importantes, que es la concesión de servicio público y la concesión de obra pública, donde lo que hace el Estado es habilitar al particular a ejercer determinada actividad. Pero en este caso, lo que hace es la concesión es constitutiva del derecho y no reconoce un derecho preexistente como la autorización. ¿Se entiende la diferencia? Porque con la concesión lo que se hace es un contrato que a partir de ahí es la fuente del derecho para el particular. En cambio, la autorización, otra vez les digo, el derecho yo ya lo tenía de antes. Lo que hace la autorización es remover el obstáculo para que yo lo pueda ejercer. ¿Está bien? Sí, la autorización para... Perdón, doctor. La autorización la autorización para la compra del terreno, ¿te dice? No para la compra del terreno, sino para hacer lo que yo quiero adentro del terreno. Es decir, cuando yo compro un terreno, como cuando compro cualquier cosa, yo tengo derecho a usar y disponer de esa cosa. Pero el expediente, ¿a usted se refiere? A lo que yo me refiero es, yo tengo un terreno, ¿no? Compro un terreno, soy el dueño del terreno y se supone que cuando uno es dueño de algo, el propietario puede hacer lo que quiere mientras no perjudique a terceros, ¿no? Yo con mis cosas hago lo que quiero. Pero ¿qué pasa? ¿Puedo hacer una obra en el terreno? Como poder, digo, el derecho de propiedad me habilita a hacer una obra en mi terreno y debería, porque yo soy el que puede usar y disponer de la cosa como se me canta. Pero ¿qué pasa? Por ejercicio del poder de policía va a haber una norma de carácter legislativo que va a decir, mire, por una cuestión de orden público y bienestar general,
por las cuestiones que sea, por una cuestión de orden edilicio o por densidad de población o lo que sea, al dueño de los terrenos, para que pueda construir, el Estado le va a exigir que le va a poner una restricción, una limitación a ese derecho. Y va a decir, mire, usted antes de construir, presénteme los planos a mí, que yo voy a analizar lo que usted quiere hacer. Y pues, por ejemplo, voy a analizar que no me ocupe todo el terreno con la obra, por ejemplo, puede pasar, sino que tenga un factor de ocupación distinto. Y entonces yo le voy a poder dar, si cumple con la norma que establece cuánto se puede ocupar del terreno, qué altura pueden tener los edificios, etcétera, si yo usted cumple con eso, yo le doy la autorización. Es decir, me remueve el obstáculo que yo tenía para ejercer un derecho que tenía de antes. ¿Se entiende? Bien. Bueno, y vamos a la última técnica entonces. Ya vimos técnica de información, que era cuando les decía, se usaba para captar datos. Técnicas de condicionamiento, que es lo que hablábamos recién de la comprobación y la autorización, que es para remover un obstáculo al ejercicio de un derecho que yo ya tenía o para lo que la administración certifique que yo cumplo determinados requisitos para poder acceder al ejercicio de determinado derecho. Y finalmente tenemos, como les decía, las técnicas de limitación, que básicamente de lo que se trata es, como lo dice el propio vocablo, es de ponerle límites a los derechos, pero hay una diferencia acá terminológica, esto lo van a ver en los libros, entre delimitación y limitación, que básicamente la diferencia está en el grado de afectación que tiene sobre el derecho. La delimitación es más leve y la limitación es la que se produce cuando se ejerce el poder de policía de emergencia, es decir, cuando la limitación al derecho es más grave. Por ejemplo, una delimitación puede ser, vamos a ir a un ejemplo muy meramente académico, pero una delimitación puede ser que el Estado decida que los impuestos se pueden pagar del 1 al 5 de cada mes, supongamos. Y una limitación podría ser lo que pasó en el caso Peralta, que diga, no, miren, todo lo que era depósito a plazo fijo, que usted venza el plazo fijo y tiene el dinero que puso, vamos a convertirlos en bonos de la deuda pública a 16 años. Es decir, mi plazo fijo que vencía a fin de mes, yo tenía, supongamos, 10.000 pesos que vencían a fin de mes y a fin de mes me daban los 10.000 pesos. Lo que va a pasar a fin de mes es que no me van a devolver nada, me van a dar bonos de la deuda pública que van a valer no 10.000, va a tener título nominal 10.000, pero en realidad si uno se da vuelta y los mete en el mercado van a valer 1. Y en realidad, para que valgan 10.000, voy a tener que esperar 16 años. A los 16 años van a valer lo mismo que valdrían a fin de mes. Eso la Corte consideró que no era una extinción del derecho de propiedad, sino que era una limitación fuerte pero válida. Entonces, eso es limitación. Otro ejemplo de delimitación puede llegar a ser las cargas públicas. Cuando, por ejemplo, a un individuo lo citan para que cumpla con una carga pública, supongamos, de autoridad de mesa. La verdad que le están limitando su derecho, y sí, porque lo están obligando a hacer algo en contra de su voluntad que no debería por qué hacer, salvo que una norma se lo exija. Y esto es una limitación de su derecho a, por ejemplo, a su derecho a circular y a lo que sea, a lo que tenga derecho en el día de la elección. ¿Se entiende? Ese tipo de cuestiones son limitaciones porque son restricciones más fuertes que una mera delimitación del derecho. Yo creo que por el tiempo que nos estamos excediendo, voy a tener que saltear el tema de las sanciones de policía. Lo que sí les voy a mencionar, se los voy a tener que dejar para que lo lean, pero es muy ilustrativo un fallo que se llama Demchenko, donde ustedes van a poder ver en ese fallo hasta dónde llega la facultad judicial frente al ejercicio de una
facultad reglada o discrecional en la aplicación de una sanción. Se los comento yo, si quieren después lo ven con más profundidad, pero recuerden esto, que es como regla, hasta dónde puede llegar el control judicial dependiendo si se trata de una cuestión discrecional o reglada, que algo vimos cuando hablábamos del ejemplo del certificado para portar armas. Si se trata de una cuestión reglada, el Poder Judicial va a poder anular la decisión que no se ajuste a la norma o incluso dictar la decisión que hubiese correspondido por la norma. Es decir, vamos a hacer un ejemplo que excede lo que es poder de policía, pero si hay por ejemplo, cuando alguien quiere acceder al beneficio de la jubilación, hay requisitos reglados que hay que cumplir, es decir, edad y años de aporte. Supongamos que una persona cumple con la edad de años de aporte, solicita la jubilación y se la niegan porque dicen que no tiene la edad correspondiente. Lo impugna judicialmente y el juez, ¿qué va a hacer? Va a analizar. Mire, acá la norma que dice que tiene que tener determinada edad y determinada cantidad de años de aporte. ¿Los tiene? Sí. Entonces, ¿qué puede hacer? O anular el acto que le denegó la jubilación o directamente el Poder Judicial concedérsela. Y no tenga que ordenar a la administración a que dicte un nuevo acto concediendo, sino que directamente ordena en este caso supongamos que es la ANSES, y le otorga la jubilación. Eso es en cuanto a las facultades regladas, pero cuando se trata de facultades discrecionales, recuerden qué implica la discrecionalidad. La discrecionalidad implica que se le da al que tiene que decidir, en este caso la administración, la opción de elegir entre A o B, aunque las dos opciones sean igualmente justas, porque si no, no se puede permitir que sea más justa que otra. Es decir, cuando a la administración, supongamos, se le da la facultad de, por ejemplo, otorgar un beneficio a determinada persona, no a determinada persona, sino a determinadas personas en general, a determinado colectivo de gente, que ese beneficio puede ser 10.000 pesos en efectivo, la norma dice 10.000 pesos en efectivo o una caja de productos que tengan un valor equivalente a los 10.000 pesos. Si la administración decide darle la caja de productos, lo que está ejerciendo la administración es una opción entre dos que les da la norma, y si al administrado no le gusta la caja de productos, si quiere la plata en efectivo, puede ir a la sede judicial, pero el juez no va a poder decirle a la administración, no, ¿sabe qué? Si el administrado quiere el efectivo, déle el efectivo y no le dé la caja de productos, porque la norma precisamente habilita a la administración a elegir cuál de las dos quiere hacer. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante en materia sancionatoria. Es muy importante el control judicial, aunque también es muy importante que sepan que en materia sancionatoria no deberían existir facultades discrecionales, sino que por eso el control judicial debe ser muy exhaustivo en el sentido de anular las sanciones si la administración sanciona ante conductas que no están tipificadas. Y otra vez, en el caso de Emchenko, ustedes van a ver hasta dónde puede llegar la razonabilidad de una sanción. Después hay otro punto que habla de la competencia nacional y provincial en ejercicio de poder de policía y facultad de policía, que ya lo vimos, pero se los vuelvo a repetir. Recuerden que fue una facultad que históricamente se consideró que las provincias en la Constitución no la delegaron, entonces es una facultad reservada por las provincias y en consecuencia tienen la facultad de ejercerla, es derecho público local, y todo lo que dijimos acerca de quién tiene la facultad para hacer qué cosa, poder de policía y policía, hay que traspolarlo a la organización provincial, es decir, cuando dije Congreso o ley, va a tener que ser la legislatura local, o la autoridad local, es decir, como se denomine, que tiene la facultad de dictar normas con rango de ley, quien va a ejercer el poder de policía. Y la policía van a ser los distintos poderes y órganos que integran esa organización estatal. Y después de policía de emergencia, lo que vimos cuando les comenté el caso Peralta. Así que, si quieren, con esto damos por terminada la parte de servicio de dominio, ni servicio ni dominio, de poder de policía, y pasamos al último punto,
que es la actividad interventora favorable a los particulares, que es el fomento. Porque hasta ahora lo que ustedes han visto es en esta bolilla lo que es de la actividad administrativa, la restricción de derechos, lo que es la actividad de servicio público, es cuando el Estado por sí o el tercero da una prestación, y nos falta ver la última tipo de actividad que hace el Estado, que es cuando quiere incentivar determinada actividad o industria. Es decir, lo que hace es el Estado querer dirigir ciertas cuestiones, dirigir ciertas actividades porque considera que son beneficiosas para la sociedad. Entonces, caemos en la noción de fomento, y la noción conceptual es aquella que postula que el fomento es la actividad administrativa que se dirige a satisfacer indirectamente, esto es lo importante, por eso está resaltado, no directamente, sino indirectamente, ciertas necesidades consideradas de carácter público, protegiendo o promoviendo, y acá otra vez es importante esta cuestión, sin emplear la coacción, las actividades de los particulares, y después tienen entre signos de pregunta y alguna de otros entes públicos, porque está en duda o está discutido si se pueden ser beneficiarios del fomento otros entes públicos. Pero, ¿qué es lo importante en la noción conceptual? Primero, que es una actividad administrativa que se dirige a satisfacer indirectamente las necesidades, porque si fuese directamente ya estamos en el marco de un servicio público y no tanto de una actividad de fomento. Acá lo que quiere, a través del fomento, lo que se quiere es que sean los particulares los que satisfagan esa necesidad pública. Entonces es indirectamente el Estado, a través de las medidas de fomento, que hace que los particulares satisfagan esa necesidad. Y ya puede ser protegiendo o promoviendo. Y la otra característica es sin emplear la coacción, sino es decir, que es voluntario la participación en esto. Hay una revisión conceptual en el sentido de denominación, porque se considera que es más ajustada a la actualidad llamar al fomento, más que como fomento, como ayuda pública, porque se centra en qué es lo que va a hacer el Estado y en qué necesita el particular. Por eso, cuando ustedes lean algo que hable de ayudas públicas, estamos hablando de las técnicas de fomento. Hay un fallo sobre que siempre se menciona cuando hablamos de fomento, que es Metalmecánica, donde la Corte dijo que en ese caso que toda la actividad de fomento es una actividad bilateral, por eso se exige la actividad del particular, es la aceptación del particular de la ayuda pública que quiere hacer la administración. ¿Cuál es la medida por antonomasia que se usa para hacer fomento? Por ejemplo, el subsidio. Es cuando el Estado decide otorgar dinero, por ejemplo, a particulares para que presten determinado servicio o que satisfagan determinada necesidad pública que no está cubierta. Hay una pregunta si es viable, ¿qué cuestión? ¿Cuál es la consulta acerca de la viabilidad? Sí, el subsidio es viable, de hecho existen. Lo que pasa es que la administración tiene que decidir a quién subsidiar para satisfacer determinada necesidad pública. Por ejemplo, ustedes cuando ya les mencioné algunos ejemplos van a entender a qué me refiero. Una forma de fomento puede ser cuando el Estado resigna parte de lo que tiene que recaudar para beneficiar determinada actividad. Supongamos que quiere beneficiar la plantación de determinada vegetal. Y lo que hace es decir a todos aquellos propietarios de campos donde tengan plantadas tantas hectáreas de determinado vegetal, les voy a reducir el impuesto rural a la mitad. Eso es una medida de fomento, porque, a ver, la necesidad de que ese vegetal sea consumido por la sociedad, ¿la está satisfaciendo directamente el Estado? No. Lo que está diciendo es,
satisfacerla indirectamente a través de ¿qué? De fomentar la producción de ese vegetal para que la necesidad que tiene pública, que tiene la sociedad de ese vegetal, sea cubierta por el particular que lo está plantando. Cada vez que el Estado resigna parte de lo que tiene derecho a recaudar para fomentar precisamente determinada actividad, estamos en presencia de una actividad de fomento. Otro ejemplo, si se le da determinado beneficio impositivo a las empresas que se instalen en determinado barrio y hagan determinada actividad porque se quiere fomentar, por ejemplo, el desarrollo digital. Y se dice, todas las empresas que hagan desarrollo digital, si se instalan en el polo tecnológico, van a tener tal beneficio. O si se instalan en el polo industrial, van a tener un beneficio de tal cuestión. También eso es una parte de cómo puede ser el fomento, pero otra parte puede ser, si aquel que se dedique a determinada actividad, el Estado le va a dar X cantidad de plata como subsidio, que puede ser reembolsable o no, en principio no es reembolsable, es decir, se lo otorga para que, supongamos, necesitamos más médicos terapistas a raíz del COVID, que nos dimos cuenta que no había lo suficiente. Entonces lo que hace el Estado para fomentar eso es decir a todos aquellos que estudien medicina y que hagan la residencia en esa especialidad, les vamos a pagar X cantidad de plata como subsidio. ¿Se entiende? Ahí lo que está haciendo la administración es direccionando la actividad de los particulares a través de beneficios para que el particular se dedique a esa cuestión. ¿Se entiende? Hay distintas, después la último punto, y con esto ya los libero porque ya llevamos 1 hora y media, es cómo son las clasificaciones de los medios de fomento, que ya lo fuimos hablando, y pueden ser, por la forma de actuación sobre el particular, pueden ser positivos o negativos, porque la administración también puede no fomentar determinada actividad a través de poniéndole obstáculos. Por ejemplo, si le mete un impuesto más grave a las bebidas alcohólicas, un impuesto más alto a las bebidas alcohólicas o a los cigarrillos, lo que hace es tratar de que esa actividad no tenga, o sea, desalentar esa actividad. Por eso el fomento puede ir para un lado positivo, como les mencioné antes, o para un lado negativo, es decir, castigando determinada actividad. Y otra clase, sí, adelante con la pregunta. Disculpe, doctor. Sí. Cuando yo puse bárbaro con respecto a usted dijo las bebidas alcohólicas, yo hago un parangón con respecto a los precios de las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, a mí me cuesta creer en este país que es muy pobre que una botella de whisky cueste 900 pesos y un litro de leche de una buena marca cueste 260 pesos. Casi de diferencia nada. En un país pobre como este, que una botella petaca whisky marca nacional cueste 400 pesos y, vuelvo a repetir, un litro de leche 200 pesos de una buena marca nacional. A eso puse bárbaro yo porque no me queda lógico en el punto de vista económico, disculpe que no sea la materia. No, está perfecto, porque es un claro ejemplo de lo que estamos hablando, así que adelante. Me cuesta creer en eso, de que en esta realidad económica, y por eso critico el tema de los subsidios, si son viables o no son viables. Hay mucho por hacer con respecto a, como usted dice, la parte de fomento. Hay mucha industria que no sé, que se dejó, se abandonó y que era muy viable, especialmente la industria pesada, y hay otras cosas que tienen que ver con los servicios públicos que se podría hacer, que es el reciclaje, que no da mucha buena mano de obra calificada y no se fomenta, terciarizada en sectores privados, que es lo más correcto, y no tanto cooperativas, porque bueno, ¿me entienden eso es cooperativa? Sí. Pero hay muchas empresas de punto de vista del extranjero, especialmente japonesas, alemanas, del primer mundo, que tienen ese buen desarrollo de punto de vista tecnológico, de punto de vista técnico,
Y en Argentina eso no se fomenta. Se fomenta todo cooperativas, tienen miedo del capital privado. Es como hay cosas que vos le hablas así, hace cuenta que está hablando a un, no sé, a un extraterrestre. Es un ejemplo, Ujú. disculpe. Sí, 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 sí. A ver, está muy claro el ejemplo y está también es muy pertinente lo que acabas de mencionar, porque acá lo que estaríamos cuestionando, que este es acá sí hay un tema de definición política en el sentido, el Estado es el que debe decidir qué hay que fomentar y qué no. Y de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, parecería que está fomentando algo que no estaríamos de acuerdo que se haga. Pero nosotros, ¿podríamos impugnar judicialmente eso? No, porque es la propia administración, en este caso el que gobierna, el que decide, por algo lo votaron básicamente, es decir, qué considera que hay que fomentar y qué no. ¿Podría el Poder Judicial decirle no, fomenta esto en vez de esto otro? No puede. Lo que sí está claro, como vos mencionabas, que se puede hacer mucho más de lo que se hace. Por ejemplo, se podría poner un precio mínimo a la venta de alcohol. Es decir, un whisky no puede valer menos de 3.000 pesos. ¿Se podría hacer? Sí. Porque si no, si vamos a la ley de mercado solamente, es decir, por ahí producir una petaca de whisky es mucho más barato que producir un litro de leche. Entonces, cuando uno refleja esos costos de producción en el precio, y casi no tenés mucha diferencia entre cuánto vale un whisky y un litro de leche. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que esto no sea eh, tan disvalioso? Lo que podemos hacer, tenemos dos medidas de fomento de lo que hablamos. Primero, le podemos hacer un subsidio a los tamberos, por ejemplo, o al que tiene campos donde tengan vacas lecheras, o bueno, lo que se imagine. Pero a su vez le podemos poner impuestos mucho más altos a los que se dedican a vender bebidas que tal vez no son tan beneficiosas para la sociedad o que tal vez son nocivas, como por ejemplo el whisky. Entonces, digo, el fomento lo que podría hacer es conjugar estas dos. Por un lado, las positivas para uno que quiero robustecer, y una medida negativa al que quiero castigar. Y si uno hace la conjunción, vas a ver que se va a despegar mucho lo que es un precio de un litro de leche del precio de un litro de whisky. Pero está muy bien el ejemplo para poder ver en la práctica cuáles serían las medidas que se pueden tomar. Y después, finalmente, y con esto sí termino, salvo que haya alguna otra duda, otra clasificación es qué clase de ventaja le van a dar al particular estos medios de fomento. Porque hay veces que la administración es un medio de fomento, los medios honoríficos, que es cuando se entregan, ya no estamos hablando de títulos nobiliarios como era antes, incluso acá están prohibidos en Argentina, pero sí cuando se entrega determinado premio o determinada mención, no deja de ser, cuando el Estado hace eso, no deja de ser una medida de fomento, más que nada una cuestión honorífica para el que lo recibe. Después, económicos, son los que acabamos de ver, que pueden ser reales o financieros, es decir, reales es que te hagan determinado descuento o que no pagues determinado impuesto si haces determinada actividad que se quiere fomentar, o financiero es cuando efectivamente te dan la plata. ¿Se entiende? Y con esto entiendo que, bueno, en cuanto a la naturaleza jurídica, lo vimos al principio cuando les mencioné que es el fallo metalmecánica, la Corte consideró que se trata de un acto bilateral. Si bien hay otros autores que consideran que es un acto, el fomento se materializa a través de un acto administrativo unilateral, y después hay una autora que señala, Estela Sacristán, que señala que toda la relación de fomento se rige o tiene carácter reglamentario. Bueno, con esto espero no haberlos aburrido demasiado, sé que fui muy apurado al hablar, espero se haya entendido, si no, obviamente quedo a disposición y en el foro contestaremos todas las preguntas que haga falta. Les voy a subir este PowerPoint para que ustedes lo puedan tener de guía para estudiar, porque creo que les puede servir. Y después, si me habilitan, les voy a subir material donde ustedes van a poder profundizar todo esto que vimos ahora. Bueno, si no hay dudas ni nada, yo los saludo, les agradezco la atención, la participación siempre es bienvenida y estuvo excelente hoy, así que
Bueno, los saludo hasta la próxima y buenas tardes. Chao.